Bueno, entonces, hoy es 7. Ah, por cierto, les decía lo de las 3 que no me había fijado que el examen era el sábado ya. Entonces, probablemente se lo mueva, pero no estoy seguro todavía. Pues dejen ver cómo evolucionamos en la semana y a partir de ahí tomamos la decisión. Hoy es 7, ¿verdad? Sí. Ustedes son los de la sección de 1700. Bueno, me dijeron el problema 1. El problema 1 era XY. No sé si alguien resolvió el ejercicio o no, o nada. Y yo lo resolví. ¿Usted lo Yo resolvió? igual también. ¿Lo hicieron por qué método? Por el de ecuaciones Exactas. exactas. Ajá, Exactas. con el de exactas. Sí. Sí. ¿Habrá otro camino? Quizás variables separables, pero sería muy complicado despejar. Despejar, Sí, seguro. se puede por variables. Sí lo dice. ¿Cómo sería si les dijera que si es por variables separables? Por ahí un compañero dijo que sí, sí se podía. Un cambio de variable creo que es la derivada de lo otro, entonces creo que sale. Ajá, si se fijan, pueden tomar como U, y si sacan de común la Y en los tres, Sí, exacto, ese. tienen la derivada. ¿Se fijaron? Pero, o sea, es de variables separables porque si notan, escriben, sacan de común la Y, la dividen de Y entre y tienen X sobre la raíz, ¿verdad? 2X menos 1 sobre X entre esto, ahí les queda variables separables. Y la integral solo es que se ve rara, pero ahí queda directa. Queda un logaritmo natural de esto más logaritmo natural de Y igual a C. Esa sería la respuesta. Sí, exacto. Así. ¿Sí? ¿Lo vieron? O sea que ese se puede hacer de las dos formas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien por ahí me preguntaba, lástima que no hice este comentario en el curso anterior, que qué poner en los foros. Vaya, supongo que este es un problema del foro. Entonces alguien dijo, bueno, lo voy a hacer por exacta. Listo. Lo hizo por exacta. Pero usted le quiere comentar al compañero y está en el dilema que no haya que comentarles. Entonces, le dice, si factorizan la Y o si factoriza la Y, como ustedes pues, se sientan cómodos platicando con otro compañero, y luego divide este coeficiente entre lo que le queda de factor, le queda de variables separables. A usted le sugiere, también se puede hacer por el método de variables separables, puede intentarlo, solo factorice la Y y sigue el camino. A ver si el compañero agarra la idea, porque recuerde, sus objetivos deben estar orientados hacia la mejora del compañero. Tal vez algún proceso que el compañero lo hizo muy largo, ustedes le pueden decir, ah, mire, ese problema hubiese sido más corto si usted hubiera hecho esto. Entonces usted lo orienta. ¿Me explico? Sí. Ah, Sí. bueno. Sí. Espero tener listo el foro para mañana. Ya estoy a medio vapor con los problemas. Ya casi los tengo todos. Llevo 20 o 30, no recuerdo. Y como ya notaron que me desvelo, entonces espero terminarlos hoy por la noche. Así que ahí seguimos. Bueno, con este entonces, Disculpe, sí, cuéntenme. una pregunta. Ajá. En los foros cuenta como comentario si no entendemos algo del procedimiento que el compañero hizo. Sí, sí, porque también se trata de que usted aprenda. Ahí sí tendría Ok. directamente el compañero que explicarle, se le indica, tal vez con alguna captura o algo, usted le sube una fotografía y usted le dice, mire, este paso no lo entendí. ¿O qué hizo ahí? Directamente. Sí, también Ok. eso sí aplica. Porque ahí el compañero va a apoyarla a usted
en el problema, ¿verdad? Ojo, el compañero está en la obligación de responder, porque si no, entonces yo al ver el comentario del compañero lo sanciono en la participación. Ok, gracias. Cheque. Le diré que la gente, no sé por qué, usted es la primera persona que me pregunta eso, que si usted le puede preguntar al compañero qué hizo, y sí, sí puede, claro. Ese es el objetivo, aprender. Entonces, no solo es que usted le tiene que decir al compañero dónde va a poder mejorar, también usted le puede preguntar, fíjese que no entendí qué hizo ahí. Pero hay que ser, cuidaditos se ponen a llenar todo, ¿verdad? Con lo mismo, de que no, compañero, no entendí ahí, solo por preguntar, ¿verdad? O sea, que de verdad sea cierto que no entiende. Bueno, entonces seguimos. M, bueno, ahí tendríamos que llevar la forma, porque esto es de Y, ¿verdad? De hecho, está bien grande esto. Esto es de Y, esto es N y esto es M, porque tienen Y prima. Y prima era, ¿verdad? Creo. Sí, ella prima. Ah, bueno. Entonces, M en esta expresión y N es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, M de Y, como Y es común en todos, les queda esto. Y N de X es X sobre la raíz de 1 más X cuadrado, 2X entre X. Exacta, ¿verdad? Como es exacta, creo que el camino adecuado, ¿cuál sería? ¿M o N? N. N, definitivamente, ¿verdad? F es la integral de esto. Respecto de la variable Y. O sea que es X raíz de, perdón, Y raíz de 1 más X cuadrado, X cuadrado Y, menos Y, logaritmo de X, más algo que depende de X. Ahora voy a derivar esto respecto de la variable X. Al derivarlo respecto de la variable X, tengo este. Y si lo comparan con M, se simplifica todo. Este se va con este se va con este, este se va con este. Y aquí me comí el H'. Entonces, al final, H' de X igual 0, H de X es 0. Por tanto, la solución es Y raíz de 1 más X cuadrado más X cuadrado Y menos Y logaritmo de X igual a 0. Cheque. L. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Seguimos. El otro era el 5, me habían dicho. Cinco.
es logaritmo natural de X menos coseno de Y de X más X seno de Y, diferencial de Y, igual a 0. ¿Tenemos eso? M, logaritmo natural de X menos coseno de Y, N, X seno de Y. Entonces, ¿qué tendríamos por acá? M respecto de la variable Y, ¿qué nos queda? Seno de Y. Ajá, seno de Y. Y N respecto de la variable X, seno de Y. ¿Exacta? ¿Cómo es exacta? ¿Qué camino toman? ¿El de M o el de N? N. El de M. M, pero M tendría que ser por partes esta. Al final no se van a escapar de un integral por partes, ¿verdad? Da igual. Pero el camino más fácil para iniciar es este. Pero me voy a ir por el que usted me indicó. F sería la integral logaritmo natural de X menos coseno de Y diferencial de X. Cuando integran, la integral del logaritmo natural es X logaritmo de X menos X menos X coseno de Y más algo que depende de Y. Esto. Ahora derivo respecto de la variable Y. Me queda 0, 0. La derivada del coseno es menos seno. Entonces X seno de Y más H' de Y. Esto debe ser igual a X seno de Y. Este y este se va. H' de Y es igual a 0. Entonces, H de Y es 0. Y la solución es X, logaritmo de X, menos X, menos X, coseno de Y, igual a 0. Eso les queda por solución. ¿Cheque? Ahí no se podría sacar factor común de X. Sí, sí se puede. Si lo saca o no lo saca, no le afecta en nada. Pero sí, sí se puede. Ok, gracias. Bueno, cerramos exactas. Vamos a entrar con las ecuaciones diferenciales no exactas o las ecuaciones diferenciales inexactas. Entonces, ecuaciones diferenciales no exactas o inexactas. Entonces, la idea de estas, para identificarlas, es que no cumplan la condición de las exactas, ¿verdad? Aquí vale aclarar un par de cosas previo a comenzar la parte práctica. No todas las ecuaciones diferenciales que no son exactas las podemos resolver. Eso es uno, aclarándoselos. Hay ecuaciones diferenciales no exactas que no aplicarían para nuestra solución debido a la forma de una cosa que se llama el factor integrante. Nosotros trabajamos tres tipos de formas de factores integrantes. Uno, cuando el factor integrante depende exclusivamente de una variable, que sería la X, o cuando depende exclusivamente de la variable Y, o cuando ya conocemos la forma de nuestro factor integrante, pero desconocemos algún parámetro. Entonces, a partir de ahí, de ese parámetro, nosotros aplicamos la teoría y calculamos la solución de la ecuación diferencial. Vale aclarar que en algunos textos, por ejemplo, si quieren profundizar más de factores integrantes,
pueden buscar el libro de ecuaciones diferenciales de la serie de Chow, el de Frank Ayres creo que es, no recuerdo, pero es el de la serie de Chow. Ese libro, me parece que en el grupo de libros que le mandé ahí está. Si quieren escudriñar más, ¿verdad?, de los factores integrantes, el libro presenta varias formas de factores integrantes. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero nosotros nos quedamos con las ideas de Enisil, ¿verdad? Con las ideas de que nuestros factores integrantes o los que nosotros vamos a tener o vamos a buscar, pues, o dependen de X o dependen de Y, o me dan la forma. Ya hay algunas formas específicas, creo que sí nos da tiempo de hacer uno al final. El curso anterior pude hacerlo, un problema al final. Y a partir de ahí, entonces, nosotros pues, buscamos la solución. Una vez que encontramos el parámetro que nos solicitan, buscamos la solución y listo. Entonces, eso para que estén pendientes. Sí, en esta parte de las exactas e inexactas hay un detalle, ¿verdad? Hay un enunciado para que tengan cuidado y no vayan a estar batallando y frustrándose o perdiendo su tiempo. Sean claros a leer. Si, por ejemplo, tiene una sección de problemas en esta parte de las exactas e inexactas que dice, determine si la ecuación diferencial es exacta. Eso es una cosa. Y luego, de ser así, resuélvala. Nunca dice que si no es exacta, entonces tiene que hacer las inexactas, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. El método es fuerte y todo, pero no siempre aplicaría la forma que vamos a trabajar en clase para los factores integrantes. Entonces tengan mucho cuidado con ese detalle. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial no exacta o inexacta? Me doy la ecuación diferencial, sea m de xy diferencial de x, n de xy diferencial de y igual a 0, una ecuación diferencial inexacta. Significa que la derivada de m respecto de y debe ser distinta a la derivada de n respecto a x. Eso. No lo olviden. Y sea mu de xy el factor integrante de la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué significa que esta cosa sea el factor integrante? Vamos a definir. Definición. Factor integrante es una función que transforma la ecuación diferencial no exacta en exacta al ser multiplicada por ella. ¿Qué significa? Que si yo multiplico el factor integrante por la ecuación diferencial, la nueva ecuación diferencial, ya sé que es exacta. Eso significa. Entonces vamos a hacer eso. Voy a multiplicar esta por eso. Y ya la nueva ecuación diferencial que voy a tener, esa sí es exacta. Entonces, esta, miren, m mu de x más n mu de y igual a 0 es exacta. Como es exacta, m por mu
de respecto a y debe ser igual a m por mu respecto a x. Voy a desarrollar esas derivadas. Las derivadas me van a quedar my mu más mu y m igual nx mu más n mu x. Esto de acá es una ecuación diferencial parcial de primer orden, donde nuestra incógnita es la función mu. Mu no lo conozco, yo conozco a m, yo conozco a my, yo conozco a nx y yo conozco a n. Entonces mu es nuestra incógnita, es nuestra función incógnita. Nosotros pues en el curso no resolvemos ecuaciones diferenciales parciales de primer orden, bueno, en ningún orden, ¿verdad? Pero, para buscarle solución o para intentar tener una solución, porque ahí sale, recuerde, si a usted le da un factor integrante propio de alguna ecuación diferencial, entonces la satisface, ¿verdad? Satisface esa ecuación. Usted le dice, este es el factor integrante, le pueden decir, de tal ecuación diferencial. Entonces, ese factor integrante debe satisfacer esta ecuación diferencial parcial de primer orden. Si no la satisface, quiere decir que no es factor integrante. Porque ya está vinculado, ¿verdad? Ya está asociado de alguna manera. Entonces, los casos para los factores integrantes que nosotros revisamos son 3. Nosotros solo trabajamos algunos casos de los factores integrantes. Entonces, 1, cuando mi factor integrante va a depender exclusivamente de la variable x. 2, cuando mi factor integrante va a depender exclusivamente de la variable y. Y 3, cuando nosotros conocemos la forma del factor integrante. Entonces, si conocemos la forma del factor integrante, ahí podemos trabajarlo. Ahora, ¿qué va a suceder cuando nuestro factor integrante depende exclusivamente de la variable x? Pasan dos cosas. 1, que mu de y es 0. Y 2, que mu de x ya no es parcial, es la derivada de u respecto a x. Una derivada ordinaria. Aquí algo similar, solo que mu de x es 0 y que mu de y se convierte en una derivada ordinaria. Entonces, más o menos esa sería nuestra idea. Voy a partir de acá, les voy a explicar cómo sale este, y para el otro voy a tomar el mismo procedimiento, solo que lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces, tengo claro este detalle, tengo clara la ecuación diferencial y voy a reemplazar estas dos cosas en la ecuación diferencial parcial de primer orden que tengo arriba. Entonces tendríamos m de y mu más du de y m igual nx mu, y mu de x que es 0, ya no lo tomo en cuenta. Esto de acá es una ecuación diferencial de variables separables. Esto. Entonces voy a agrupar. Du de y m igual a u, en todo caso, eso es u, ¿verdad? Debí escribir u. Eso es u. Esto es u. Nx menos my. Entonces voy a despejar y como es de variables separables, sucedería esto. D de u sobre u igual nx menos my sobre m diferencial de y
Aquí es donde ustedes deben detenerse. Esto les va a servir de indicador para saber si están en el camino adecuado. Esto de acá solo depende de Y. Si esta forma les queda dependiendo de X, no aplica. Debe depender de Y, a fuerza. Entonces, esto al final es el logaritmo natural de U más C, igual la integral mx my sobre m de y. Despejo para U. U es igual e a la menos c, e a la integral de nx my m, diferencial de y. ¿Tiene alguna pregunta, José Carvajal? José Carvajal. José Carvajal, le vuelvo a preguntar. Lick, Sí. me está diciendo que fue que tuvo un problema con internet. Ah, pero es que él estaba rayando donde Sí, estábamos sí, escribiendo. sí, dijo que se equivocó y será que tiene en mano el micrófono, por eso no puede hablar. Consúltele si tiene alguna pregunta, José Carvajal, si no le vamos a dar de baja. Porque si alguien va a utilizar el lápiz para rayar, entonces creo yo que lo prudente es que solicite permiso, pues. Porque creo que fui muy claro desde el principio que no iba a permitir, ¿verdad?, ese tipo de cosas. Porque colocó un 6 y un mu y no sé a qué se refiere. Pero si lo que él pretendía era escribir cosas inapropiadas, entonces créanme que con toda la pena del mundo paro esto acá y no continúo y ahí miren cómo arreglan, ¿verdad? Entonces sí, me gustaría que José Carvajal se expresara, ¿verdad? Brian, siéntase en la libertad de decirlo a todos. Lo dejo así porque en ocasiones personas, tal vez yo no entiendo dónde me hacen la pregunta, por eso lo tengo habilitado, ¿verdad? Aparte que creo que estoy trabajando con adultos. No está de más, o sea, hice las advertencias del caso, ¿verdad? Entonces, no sé, pues, le vamos a dar una oportunidad más al compañero José Carvajal. Yo voy a borrar eso y vamos a hacer caso omiso. Se vuelve a repetir y Sí, buenas tardes. buenas. Es ¿Este es José que Carvajal? sí, Ajá. sí, mi intención no era... Como les iba contando, les mencionaba el siguiente detalle, ¿verdad? Teníamos que esta ecuación diferencial es de variables separables. Integramos, obtenemos este resultado de aquí. Con este resultado de acá, despejo para U. Al despejarlo, pues ya saben, aparece este de acá. Miren, en los libros pues no les muestran qué pasa con ese. En esencia, usted lo puede dejar ahí como factor integrante, pero recuerde, el factor integrante
Si notaron, al inicio es multiplicado en toda la ecuación diferencial. Entonces, L a la menos C, como nunca es cero, usted lo puede quitar. Y solo quedarse con el factor integrante. Entonces, nosotros podemos considerar dos cosas. O tomamos C como cero, que sería equivalente a decir que esto es 1. Da igual, ¿verdad? Entonces, ustedes al final obtienen que el factor integrante U de Y es igual a E a la integral de NX menos MY sobre M diferencial de Y. ¿Cheque? Entonces aquí nosotros, miren, tenemos nuestra primera fórmula. Para el caso número 1 es similar. Entonces les voy a mostrar cómo sería esta fórmula, ¿verdad? Todas las fórmulas que ustedes necesitan al momento de resolver un ejercicio, su deber es tenerlas a la mano para que no estén luego ojeando cosas que no. Aquí, por ejemplo, sí vale hacerse un resumencito de todas las técnicas que vamos a aprender para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden y tenerlo listo para cuando estemos ya en nuestra evaluación o ustedes estén haciendo su tarea, ustedes tengan la disposición de poder utilizarlo. Todas esas fórmulas y todo eso lo deben tener a mano. Entonces, vamos a revisar el caso número 1. En el caso número 1, sí, cuénteme. ¿Qué letra es la que tiene en la E el factor integrante que encerró? Casi no le escuché. Me repite, por favor. Que la E está elevado, no distingo qué letra es, la que esté encerrado. ¿Cuál? ¿Esta? No, más atrás. ¿Esta? La otra. Ah, esta. La otra. E a la menos C. Sí, sí. Esta es E a la menos C. Menos C. Es esta de acá. Lo resté y es E a la S. Sí, pero recuerden que al final esta no se toma en cuenta. Esta la toman como que fuera 1. Gracias. Cheque. Bueno, entonces para el caso 1, nosotros tenemos lo siguiente. Caso 1, decimos mu de y igual a 0 y la mu de x es una derivada ordinaria. Entonces, eso al reemplazarlo en la ecuación diferencial parcial, digo, esto, al reemplazarlo en la parcial, me va a quedar m de y u más mu de y que 0. Bueno, ahí da igual, igual a n de x u y n de u de x. Entonces, despejo para u. De u sobre u me va a quedar m de y menos n de x sobre n. Diferencial de x. ¿Quién nos va a indicar aquí que este es el factor integrante que necesitamos? Esta expresión de acá. Esta expresión solo depende de x. ¿Cheque? Entonces, u de x es igual e integral de lo que está aquí arriba. Y ahí sin hacer tanta vuelta. Cheque. Entonces ahora vamos a poner en práctica, para el tercer caso, pues lo vamos a hacer con un ejemplo, más o menos la idea. Ese ejemplo lo vamos a tomar de una guía que está en la plataforma, que se llama Ecuaciones Diferenciales Inexactas, que no me acordaba que había una por ahí. Tengo un par de ejemplos buenos, pero
había recibido una solicitud de un problema de esa guía. Entonces, primero les voy a mostrar un caso o un ejercicio de cada caso para que tengamos ya revisión de fórmula, ¿verdad? Y luego voy a ir a atacar el problema que está por allá y otro que es bueno, que tengo por aquí a mano. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, no. No, ¿todo bien? No. Entonces, determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial. Entonces, uno, voy a tratar de avanzar un poquito rápido para que podamos hacer el problema que les mencioné. Por ejemplo, tenemos esta, 4x cuadrado más 2 coseno de y, diferencial de x, más x seno de y, diferencial de y igual a 0. Entonces, lo primero es, ojo, ustedes no tienen una forma de saber cuál de las dos fórmulas es. Lo hacen a prueba y error. Prueban una, si cumple la condición, ahí paran. Y siguen haciendo el ejercicio, o sea, buscan el factor integrante y ya. Pero, ¿qué sucede cuando usted prueba una fórmula y no funciona? Automáticamente va a la otra. ¿Cuándo no funciona? Cuando no cumple la característica de la dependencia de la variable. Entonces, tienen que ser fijados y observadores cuando tengan ese caso. Entonces, nuestro caso sería m 4x cuadrado más 2 coseno de y. N es x seno de y. M de y, n de x. M de y me va a quedar menos 2 seno de y n de x seno de y. Vamos a verificar si funciona esta. Nx menos my sobre m. Entonces, nx seno de y menos este, ¿verdad? O sea, más 2 seno de y entre m, que es 4x cuadrado más 2 coseno de y. Esto nos queda 3 seno de y entre 4x cuadrado más 2 coseno de y. Si notan, no tengo una manera de cómo simplificar esto y que me quede solo dependiendo de la variable y. Así que este camino no es. Voy a probar el otro. Aquí es donde ustedes pueden encontrarse con problemas, ¿verdad? Si este camino no les funciona y usted pruebe el otro y tampoco funciona, y usted sabe que el problema es de inexactas, el problema debe tener algún error. O sea, si es inexacta y es de nuestra clase, debe tener algún error el problema. Pero si aparece solo en bulto, así en algún grupo de ejercicios, entonces, y no le aplica ninguno de estos métodos, o sea, ninguna de estas dos formas, entonces ahí sí tengan cuidado, ¿verdad? Al momento de resolverlo, porque podría ser algún error de la persona que hizo la guía, ¿verdad? Para que no estén batallando de manera innecesaria, ¿verdad? Pero sí es bueno que siempre tengan mucho cuidado en copiar el ejercicio, respeten la forma, es m de x más n de y. Con esa estructura se desarrollaron estas fórmulas, entonces deben respetar la forma esa. Carlos, ¿tiene alguna pregunta? ¿Puede repetir, porfa, por qué no vamos a usar este camino? No lo escuché muy bien. Ajá. Este camino, para poderlo utilizar, toda la expresión simplificada debería depender de la variable y. Pero está este x cuadrado de acá abajo que no tengo manera algebraica de poderlo eliminar para poder hacer eso. Entonces, por esa razón. Cheque.
Oscar Rivera, cuénteme. Lick, es que estaba viendo, bueno, en un libro que aparte de esas dos maneras hay una tercera. Que Sí, esa hay tercera, un montón. que esa la vamos a utilizar cuando nos quedan dependiendo de las dos variables. Ajá, correcto. Entonces no sé si la vamos a, si la vamos a utilizar o solo vamos a utilizar estas dos que nos enseñó. Solo estas dos formas vemos nosotros. Ok, gracias. Nos apegamos a SIL en esa parte, porque aquí, por ejemplo, en factores integrantes nos podíamos estar una semana nosotros buscando ejercicios y eso. Entonces, agarramos SIL, que es como nuestra referencia de lo que un estudiante de ecuaciones diferenciales debe saber. Por eso, solo nos quedamos con esta. Y solo hacemos la variante de que introducimos el uso de factores integrantes, pero con forma específica. O sea, ya le dicen a usted, mire, el factor integrante es este. Entonces, tal vez aparece un número que se desconoce o un parámetro por ahí y nosotros con teoría lo encontramos. Cheque. Sí, cheque, Lick. Listo. Entonces, no sé si aclaré la pregunta del por qué este no funciona. Sí, quedó claro. Ahora busco el otro camino. Para el otro camino, si se fijan en el numerador, es el opuesto, ¿verdad? Entonces, lo único que hacen no es que lo vuelven a calcular, sino que solo le cambian signo. Este es 3 acá, entonces aquí sería menos 3 seno de y. Entre n es x, seno de y. Se van esos senos y me queda menos 3 sobre x. Miren. Esta forma corresponde a la fórmula que depende exclusivamente de x. Cumple. Procedo a buscar el factor integrante. Nuestro factor integrante es e a la integral de menos 3 sobre x de x. Esto al final es e a la menos 3 logaritmo de x. Y x a la menos 3. Este es el factor integrante. ¿Para qué me sirve? Voy a multiplicar x a la menos 3 por la ecuación diferencial. Entonces aquí prácticamente vuelvo a iniciar el procedimiento. Al multiplicarlo por x a la menos 3 me va a quedar 4x a la menos 1 más 2x a la menos 3 coseno de y de x más x a la menos 2 seno de y diferencial de y igual a 0. ¿Cheque? Ahora, esta nueva ecuación diferencial es exacta. Y la solución de esta ecuación diferencial nueva es la solución de esta de aquí arriba. De alguna manera existe relación entre estas dos. Son como equivalentes. Entonces, vamos a volver a iniciar el procedimiento. M, 4x a la menos 1, 2x a la menos 3, coseno de y. Esto, x a la menos 2, seno de y. Le decía a los compañeros de las 3 que este procedimiento que voy a hacer a continuación no es necesario, pero tiene una ventaja. Si usted cometió un error en su factor integrante, si multiplicó mal por cualquier extraña razón, no estoy diciendo que ustedes se equivocan ni nada de eso, no. Pero a veces se nos va por alto, se nos olvida multiplicar o algo, entonces es bueno que verifiquen. Eso permite que como que la tranquilidad de su corazón se vaya dando. Sí voy bien. Entonces, un indicador de que aquí va bien es que esta de verdad sea exacta. Entonces, derivo m respecto de y, n respecto de x. Al derivar m respecto de y, me va a quedar menos 2x a la menos 3, seno de y. Y si derivo esta respecto a x, es menos 2x a la menos 3, seno de y. Miren, exacto. Como es exacta, ¿qué caminos tomarían ustedes? ¿M o N? N. N. Vamos a ver, Ezequiel González me pregunta por un valor absoluto.
Bueno, aquí no hay valor absoluto. Es decir, ya vi cuál. Disculpe. Ese valor absoluto de ahí, vamos a lo mismo que les mencioné. El factor integrante se multiplica por toda la ecuación diferencial. Al multiplicarse por la ecuación diferencial, me quedaría valor absoluto acá, valor absoluto acá. Ustedes saben que aquí en matemáticas siempre hemos utilizado, el valor absoluto lo cambiamos por más menos. Entonces, como estamos en una ecuación, lo podemos dividir. Podemos quitar ese signo o prescindir del signo. O sea que aquí nosotros podemos suprimir ese valor absoluto. Regularmente lo hacemos en ecuaciones diferenciales por lo que le menciono, ¿verdad? Porque como están resolviendo una ecuación diferencial, entonces ahí ustedes pueden hacer la eliminación del valor absoluto. No sé si respondí su pregunta, Ezequiel. Cheque. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué camino tomarían? ¿M o N para buscar la solución? N. N. Definitivamente, ¿no? Entonces, F es la integral X a la menos 2, seno de Y diferencial de Y. La integral de eso respecto de Y, ¿qué me queda? La integral del seno es Menos coseno. me queda X a la menos 2 coseno de Y más algo que depende de X. Derivo esto último. Fx es 2x a la menos 3 coseno de Y más h' de x igual a 4x a la menos 1, 2x a la menos 3 coseno de Y. Este término se simplifican. Me va a quedar h' de x igual a 4 sobre x. Esto, al integrarlo, h de x es 4 logaritmo natural del valor absoluto de x. Y concluimos, por tanto, nuestra solución es menos x a la menos 2 coseno de y más logaritmo 4 logaritmo natural del valor absoluto de x igual a 0. Este valor de ahí sí lo dejamos. Este sí. Que recuerden que el valor absoluto nosotros lo aplicamos porque en integración no siempre estamos haciendo definidas. Por esa razón va quedando el valor absoluto, ¿verdad? Pero al final ese valor absoluto lo podemos omitir. Dependiendo, en este caso, el dominio o el intervalo de definición o el intervalo de la solución de la ecuación diferencial, podemos quitar o no el valor absoluto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Lick, ¿Sí? esta pregunta va conforme al examen. Ajá. Digamos que usted aquí integró con respecto a n, ¿verdad? Ajá. Y en el examen la respuesta venga con respecto a n. Pero ¿qué pasa si yo integro con respecto a m? ¿Me va a dar un valor diferente? No, debe quedar la misma solución. ¿Debe quedar la misma? Sí, queda la misma. O ok. le queda algo algebraicamente equivalente. Ok. Uh-huh. Sí. ¿Cheque? Sí. ¿Puedo seguir? Y una pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, cuénteme. Por ejemplo, digamos, ahí usted tiene que las dos ecuaciones diferenciales se suman, pero digamos que usted tuviese una resta. Se suman. ¿Cómo así? Por ejemplo, tiene que lo que multiplica el diferencial de x más lo que multiplica el diferencial de y, o sea, tiene m más n, ¿verdad? Sí, correcto. Si usted tuviese menos ahí, lo que hace es distribuir el menos y después si dejarlo como una suma. Menos, si tuviera usted el menos acá o el menos afuera. Ajá. Ahí sí, lo que hace es meter el menos en el coeficiente para que le queden sumadas. Perfecto. Gracias. Sí, porque de lo contrario la fórmula no le funciona. Porque la fórmula, recuerden,
fue planteada a partir de la estructura m de x más n de y igual a 0. Ok. Check. Gracias, Lick. Dele a la orden. ¿Algo más? ¿No? Vamos a revisar otro ejemplo donde vamos a poner en práctica la otra fórmula. Por ejemplo, este. Miren, estoy acá. Entonces, e a la x de x más e a la x cotangente de y más 2y cosecante de y diferencial de y igual a 0. No dinosaurio. Oye, mi amor. Entonces, de acá, intenten aplicar la fórmula. Ya saben, este es m, este es n. Intenten calcular el factor integrante. ¿Se fijaron en ese detalle? Cotangente de y les queda el integrando. Vamos a revisar. M e a la x. N e a la x cotangente de y más 2y cosecante de y. M de y es 0. N de x es e a la x cotangente de y. Nx menos my sobre m. Esto es e a la x cotangente de y sobre e a la x. Se van estos dos. Esto queda cotangente de y. Recuerde, este no es el factor integrante. ¿No? El factor integrante es igual a y igual e a la integral de la cotangente de y diferencial de y. La integral de la cotangente, ¿qué nos queda? Logaritmo natural del seno. ¿Correcto? Entonces aquí de nuevo, miren, valor absoluto, seno de y, y luego ustedes pueden quitar las barras de valor absoluto por lo que les había comentado. Ahí tienen el seno de y. Este es el factor integrante. ¿Qué significa? Que si usted multiplica seno de y por toda la ecuación diferencial de arriba, la nueva ecuación diferencial es exacta. Entonces, e a la x seno de y diferencial de x más e a la x coseno de y más 2y diferencial de y igual a 0. Miren, esta nueva ecuación diferencial es exacta. Y este es el paso que es opcional.
Miren. Exacta. Por ser exacta, entonces, ¿qué camino toman? ¿El de M o el de N? M. 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 Este de M, ¿verdad que se integra respecto de Y? No, respecto a X. Respecto a X. Correcto. Respecto a X. Ya nos queda a la X seno de Y más H de Y. Derivamos esta última. Esto es igual a E a la X coseno de Y más 2Y. Esto y esto se van. Tenemos que H' de Y. Miren, es 2Y. H de Y entonces es Y cuadrado y nuestra solución nos queda E a la X seno de Y más Y cuadrado igual a C. Esa sería nuestra solución. ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Ninguna? Vamos a trabajar el problema que les había mencionado de la guía. Eso lo voy a copiar. Este va a ser nuestro problema número 3. Nuestro problema 3 es Y 2x cuadrado menos xy más 1 de x menos y menos x de y igual a 0. Ahí lo primero es multiplicar esta y e introducir este menos. Entonces tendríamos 2x cuadrado y menos xy cuadrado más y de x más x menos y diferencial de y igual a 0. M 2x cuadrado y xy cuadrado más y n x menos y. M respecto de y 2x cuadrado menos 2xy más 1. N respecto de x, 1. Ahora voy a tomar el factor integrante m de y menos n de x sobre n. Ese me va a quedar 2x cuadrado, 2xy más 1, menos 1, entre x menos y. Se van estos dos. Saco de común, en este caso, un 2x. Me queda x menos y entre x menos y. Simplifico. Es 2x. ¿Será cierto que 2x es el factor integrante? No. No, ¿verdad? No. Ahora, pero sí es la variable que correspondería a esta estructura, la variable x. ¿Me entienden la pregunta? ¿Jóvenes? Sí, es el que corresponde. Sí, es el que corresponde.
Ajá. Es el que corresponde. Ah, bueno. Entonces, ahora tendríamos nosotros que nuestro u de x es e integral de 2x de x. Integramos eso. Entonces, e a la x cuadrado. Entonces, ahí tenemos el factor integrante. Lo multiplicamos por la ecuación diferencial. Entonces, esta última ecuación diferencial debe ser exacta. Vamos a verificarlo. Si derivamos respecto de y, 2x cuadrado e a la x cuadrado menos 2xy e a la x cuadrado más e a la x cuadrado. Ahora derivamos a n respecto a x, que es e a la x cuadrado más 2x a la 2 e a la x cuadrado menos 2x y e a la x cuadrada. Miren, 1, 2 y coincide. 3, exacta, ¿verdad? ¿Cómo es exacta? ¿Cuál toman? ¿M o N? N. 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 F es la integral x e a la x cuadrado menos y e a la x cuadrado respecto de y. xy e a la x cuadrado menos y cuadrado entre 2 e a la x cuadrado más algo que va a depender de la variable x. Ahora derivo. Es y e a la x cuadrado más 2x cuadrado y e a la x cuadrado menos x y cuadrado e a la x cuadrado más h' de x. Estoy acá. Esto lo voy a igualar con m. Con 2x cuadrado y a la x cuadrado menos xy cuadrado y a la x cuadrado más y a la x cuadrado. Entonces, este y este se van. Este y este se van. Este y este se van. Me queda que h' de x es 0. H de x es 0. Y nuestra solución es xy e a la x cuadrado menos y cuadrado sobre 2 e a la x cuadrado igual a 0. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Una consulta. Sí. Para igualar al final, usted toma en cuenta la M porque es la que no se usó para hacer integral. La opuesta es la otra. ¿Cómo así? No entendí. Por ejemplo, si hubiese tomado M para hacer integral, Ajá. después al hacer igualación hubiera tomado a N para
Correcto. Al derivarlo, usted hubiera derivado respecto de y y lo hubiera igualado con m. Correcto. Ah, ok, gracias. Dele. Jóvenes, ¿algo más que quisieran preguntar? Lick, Sí. es que yo dejé un ejercicio sin resolver, pero ese me daba una condición inicial en inexactas, que era mu igual a así de x. Entonces no sé cómo hacer en ese ejercicio. Híjole, pero me la aplica porque no capto. Mándamelo por foto al grupo. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Ok. Sí, ¿cuál fue la pregunta que hizo cuando encontramos el número del factor integrante? El número que nos ayuda a encontrar el factor integrante. Casi no le escuché. ¿Cuál fue la pregunta que hizo cuando encontró la integral del factor integrante? Cuando encontré aquí arriba. Sí, cuando encontró el 2x. Ah, que si este era el factor integrante. No, usted preguntó algo, pero no lo entendí. Tal vez lo puede repetir. Híjole. O bueno, ahí en el video lo miro. Sí, porque no recuerdo. Me parece que les pregunté que si este era el factor integrante. No sé si fue eso. Lick, ¿Sí? creo que usted preguntó si era la variable que correspondía. Cierto. Ya me acordé. Gracias. Gracias. Les preguntaba si esta forma de m de y menos n de x sobre n correspondía a la forma del factor integrante que dependía de x. ¿Por qué pregunté eso? Suponga que ustedes están trabajando el ejercicio, pero usted hace este. Y suponga que este se simplifica, pero aquí le queda y. Entonces no aplica. Entonces ustedes deben buscar la forma que corresponda. Entonces eso que aquí les quedara y podría ser que ustedes tomaron intercambiados estos. Podría ser, ¿verdad? No estoy diciendo que eso sea, pero podría ser. Entonces, sí tengan cuidado de revisar siempre la variable que corresponde. O sea, si esta forma es para x y la de n de x menos m de y sobre m correspondería para la variable y. Ese es el detalle. Gracias. Dele. Gracias. También la foto, Lick. Ah, ¿ya la mandó? Sí. Voy, ahorita la veo. Uy. ¿Cuál de tantos? Con todos ellos no supe qué hacer en cuanto a esa condición inicial. Es que solo es una condición inicial. Lo que le están diciendo ahí es que, por ejemplo, ¿verdad? Si todos ven la foto que el compañero compartió, ese libro es del editorial Mir. Lo que le dicen ahí, por ejemplo, el 237, lo que quiere decir que mu es igual a phi de x, significa que el factor integrante de mu depende de x. Lo que quiere decir el 242 es que el factor integrante para esa depende de y. Lo que quiere decir el 236 es que mi factor integrante o en mi factor integrante aparece la forma x cuadrado más y cuadrado, pero no sé qué estructura tiene.
O sea, nosotros podríamos resolver el 234, el 235 no, porque no sabemos la forma, el 237, 238, 239, 240, 241 y 242. El resto no, porque no sé la forma. Para saber la forma de eso, de esa función, entonces prácticamente tendríamos que hacer uso de lo que nos explican en ese libro, del método que me dan ahí. Pero nosotros, con lo que sabemos, podemos hacer lo que les listé. Ese 235 no me arriesgaría porque puede ser que dependa de X, de Y, o que sea una combinación de los otros factores integrantes. Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado cuando estén estudiando, para que no se pongan a batallar con problemas que no caen, ¿verdad? Ojo, y si se los pido, por ejemplo, si yo les pidiera el 236, yo les diría, la forma es esta, pero tal vez lleve una potencia, entonces les pido que hagan la potencia. Pero eso ya se lo voy a explicar. ¿Qué es lo que deben hacer? Ok, está bien, Lick. Gracias. Dele. Pero sí me entendió qué significa. Eso no es una Sí, condición inicial. Ese es el factor integrante. Es la forma del ok. factor integrante. Sí, me quedó claro. Dele. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, ¿Sí? con lo que estaba explicando de signos X, ¿me podría volver a explicar? ¿El qué? No lo entendí. Arriba, que dijo que esa función nos quedaba en términos de X, pero que teníamos que tener cuidado. Por ahí no lo escuché. Ahí no escuchó. O sea, les dije, esta forma de acá, esta forma corresponde al factor integrante que va a depender de la variable X. ¿Cuál debe ser su cuidado? Que si usted va a trabajar con esta forma y aquí le queda algo que depende de Y, entonces usted no puede buscar el factor integrante. O lo contrario, usted toma la otra estructura que es n de x menos m de y entre m y esa expresión le queda dependiendo de x, usted tampoco la puede utilizar, sino que debe utilizarla tal cual hicimos o vimos en las fórmulas de deducción, que era, esta depende de x y la otra debe depender de y. De lo contrario, no podemos sacar el factor integrante. Eso. Sí, gracias. Cheque. Vamos a revisar otro.
Este sería el número 4, ¿verdad? Sí. Es y a la y más x a la menos y más a la menos y diferencial de x más y a la y más a la y menos x a la menos y diferencial de y igual a 0. Quiero que intenten esto. Esta tiene una de las dos formas. Entonces, revisen a ver cuál aplica. Entonces, ya por ahí verificaron que el factor integrante es aquel que depende de la variable x, ¿verdad? Entonces tenemos m, que sería y a la y más x a la menos y, más a la menos y, n es y a la y más a la y menos x a la menos y. Entonces, derivo m respecto a y, me va a quedar a la y más y a la y menos x a la menos y menos a la menos y. N respecto a x, esto es 0, 0, menos a la menos y. Ahora, es este, ¿verdad? M de y menos m de x sobre n. Entonces es a la y más y a la y menos x a la menos y. Y este menos este, 0. Entre n. N es y a la y más a la y menos x a la menos y. Esto queda 1. Eso quiere decir que nuestro factor integrante es a la x. Cuando nuestro factor integrante sea la x, la nueva ecuación diferencial nos queda a la x más y más x a la x menos y más a la x menos y diferencial de x más y a la x más y más a la x más y menos x a la x menos y de y igual a 0. Ahora, probamos. M, y a la x más y más x a la x menos y más a la x. N es y a la x más y más a la x más y menos x a la x menos y. M respecto de y a la x más y más y a la x más y menos x a la x menos y menos a la x menos y. Y n respecto a x es y a la x más y más a la x más y menos a la x menos y menos x a la x menos y. Miren, 4 términos. Este igual que este igual que este igual que este y este igual que este. Exacto. Aquí creo que es indistinto, ¿verdad? ¿Cuál tomemos? ¿Pero cuál escogerían ustedes? ¿M o N? N. Entonces, F es la integral y a la x más y más a la x más y menos x a la x menos y. De y. Si integramos eso respecto de la variable y, entonces nos quedaría esta directa. Esta es más x a la x menos y. Y esta es por partes. Y a la x más y
es 1, 0, e a la x más y, e a la x más y. Entonces es más y, e a la x más y, menos e a la x más y. Más algo que depende de x. Este y este se simplifican. Derivo esta última. Al derivarla es respecto de la variable x. Entonces, fx es e a la x menos y más x e a la x menos y más y e a la x más y más h' de x. Esto va a ser igual. Esto va a ser igual a m, que es y e a la x más y más x menos y e a la x menos y. Este y este se van, este y este se simplifican, este y este se van. Me queda que h' de y, x, perdón, es 0, entonces h de x es 0. Por tanto, la solución es x e a la x menos y más y e a la x más y igual a 0. Nos queda eso. Aquí esta partecita va a acabar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Jóvenes? Por mí todo claro. ¿Todo claro? Bueno. ¿Sí? ¿De dónde sale la respuesta final? La respuesta sale de esta F que está acá. ¿Se fijan? Aquí la voy a marcar. Sí, sí. Ahí está. Y cambio la h de x por 0. Ahí me queda esto. Ok, gracias. Cheque. Vamos a hacer un último problema. Este problema está en el campus. Hay una guía. Les muestro la guía. Vamos a hacer el problema, no sé si es este. ¿Pueden ver mi guía? ¿El PDF lo están viendo? Sí. Sí. Quiero hacer uno de estos tres. 9, 10 o 11. ¿Cuál les llama la atención? El proceso es el mismo. El 9. El 9. Check. Lo copio y les ayudo. En el 9 me dan la ecuación diferencial. Me dicen x, 4y de x, más 2x de y, más y cubo, 3y de x, más 5x de y, igual a 0. Me dice que el factor integrante, mu, de xy es x a la alfa, y a la beta. Les voy a mostrar. Estoy ahí. Lo primero es separar esos diferenciales, agrupar los que dependen de x y los que dependen de y, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Tenemos 4xy más 3y a la 4 de x más 2x cuadrado más 5x y cubo de y igual a 0. A eso me refiero. Llevarlo a esa forma. M de x más n de y. Ya sé que este es el factor integrante.
¿Qué significa? Significa que 4x alfa más 1, y beta más 1, más 3x a la alfa, 3x a la alfa, y a la beta más 4, dx más 2x a la alfa más 2, y a la beta más 5x a la alfa más 1, y a la beta más 3 de y igual a 0. Esta cosa es exacta. Solo multipliqué el x a la alfa y a la beta. Como esta es exacta, que este es lo que les mencionaba cuando a mí me dan la forma del factor integrante, no importa la forma, usted multiplica dicho factor integrante por su ecuación diferencial. Y la nueva ecuación diferencial es exacta. Entonces, m es 4x alfa más 1, y beta más 1 más 3x a la alfa, y a la beta más 4. N es 2x a la alfa más 2, y a la beta más 5x a la alfa más 1, y a la beta más 3. Entonces, ¿qué sucede? M de y es 4, beta más 1, x, alfa más 1, y a la beta, más 3, beta más 4, x a la alfa, y a la beta más 3. Derivo a n respecto de x. 2 alfa más 2, x a la alfa más 1, y a la beta, más 5 alfa más 1, x a la alfa, y a la beta más 3. Miren, cada derivada tiene dos términos, estamos bien. ¿Qué pasaría si solo apareciera un término? Entonces, supongamos, ¿verdad? Que este no estuviera, significa que el coeficiente es 0. ¿En qué va a variar? En qué igualaríamos a hacer esta expresión. En este caso, hago una comparación. X a la alfa más 1, y a la beta. Miren, X a la alfa más 1, y a la beta. Aquí tengo X a la alfa, y a la beta más 3. Entonces, ¿qué significa? Significa lo siguiente. 4 beta más 1 igual a 2 alfa más 2. Y que 3 beta más 4 igual a 5 alfa más 1. Eso debe suceder. Que este coeficiente y este deben ser lo mismo. Y que este coeficiente de aquí con este deben ser lo mismo. Entonces de acá me queda un sistema. Me va a quedar 2 beta menos alfa igual a 0. Y 3 beta menos 5 alfa igual a menos 7. Entonces puedo reemplazar, ¿verdad? Sé que alfa es 2 beta. ¿Por qué? Divido entre 2 y se divido entre 2, me va a quedar 2 por beta y 2, se va con el de acá. Ya me queda que alfa es 2 beta. Entonces reemplazo. 3 beta menos 10 beta igual a menos 7. Menos 7 beta igual a menos 7. Beta vale 1. Si beta vale 1, alfa vale 2. Ya tengo los valores de alfa y beta. Ustedes lo pueden resolver con su calculadora o con lo que sea, ¿verdad? No importa. Ahora reemplazamos en m y n los valores correspondientes. M nos queda entonces 4x a la 3, y a la 2, más 3x a la 2, y a la 5. N, 2x a la 4, y más 5x a la 3, y a la 4. Entonces, m de y
n de x. m de y es 8x cubo y más 15 x cuadrado y a la 4. Respecto de x, 8x a la 3y más 15x cuadrado y a la 4. Miren, exacta. Como es exacta, da igual de dónde partan. Voy a tomar m. F entonces es la integral 4x a la 3y cuadrado, 3x al cuadrado y a la 5. Esto integrado respecto de la variable x. Lo integro. Me va a quedar x a la 4 y cuadrado más x a la 3 y a la 5 más algo que depende de y. Derivo esto último, ¿verdad? Integro. Esto es x a la 4 entre 4, esto es x a la 3 entre 3. Derivo respecto de la variable y. X a la 4, 2y más x al cubo, 5y a la 4 más h' de y. Esto lo igualo con n. 2x a la 4, y más 5x al cubo, y a la 4. Este y este se van. Este y este se van. H es igual a 0. H de y entonces también es 0. Y la solución final es x a la 4, y cuadrado, más x a la 3, y a la 5, igual a 0. Esta sería la solución. Si notan, una vez que usted encuentra los valores de alfa y de beta, ya usted está en lo mismo. La misma idea del factor integrante. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Se ve borroso. Se ve borroso. ¿Aclaró un poco? Sí. O sea que prácticamente mu se integra a la ecuación que nos da y después le igualamos para obtener, bueno, como da exacta, le igualamos para obtener beta y alfa. Se igualan los coeficientes, se deriva. Ajá. Usted reemplaza, usted multiplica mu por la ecuación diferencial. La ecuación diferencial que ya surge es exacta. Entonces usted aplica la condición, que es lo que tengo aquí arriba. Se multiplicó, mire, una vez que multiplica, tiene ya los nuevos coeficientes, que son los que están acá. Estos nuevos coeficientes ahora los deriva y deben ser iguales. Para que eso se cumpla, debe haber una correspondencia entre sus coeficientes. ¿Qué es esto? Entonces, del sistema obtengo estos valores, que alfa vale 2 y que beta vale 1. Me voy con estos dos valores nuevamente a m y a n. Estoy acá. Verifico que en efecto sea exacta y resuelvo. Ah, ok. Muchas gracias. Resuelve y esta es su solución. Gracias. Cheque. ¿Algo más? Lick, entonces, en un ejercicio como ese, la ecuación diferencial siempre va a ser exacta. Siempre que le den el factor integrante y usted ya lo multiplique por el factor integrante, sí. Antes no. Por eso, una vez que usted ya tiene el factor integrante ahí, ya la ecuación diferencial, al ser multiplicada por ese factor integrante, ya es exacta. Eso sí es un hecho. Cheque. Sí, cheque. Quiero asignarles algo para que piensen para mañana.
El tema de mañana es ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Pero quiero que piensen algo para mañana. Miren esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es del tipo lineal de primer orden. Esta. Si ustedes dividen entre A1, que por ser una ecuación diferencial de primer orden, este no es 0, ustedes pueden dividir. Ustedes cambian esta forma a esta, pero esta ustedes la pueden llamar así, como p de xy igual a fx. Esta ecuación diferencial ustedes la pueden transformar en esta de acá abajo. ¿Ven? Esta de aquí abajo ya tiene la forma de una de las que hemos estado trabajando. Entonces ocupo que copien esta última y la resuelvan como inexacta. Usted quiero que le intenten aplicar el método de las inexactas a esta. La solución que ustedes encuentren acá es la solución de esta y de esta ecuación diferencial. Entonces quiero que hagan con el método de las inexactas, resuelvan esta ecuación diferencial. Cópienla y eso sería todo por hoy. Solo me indican cuando terminen de copiar. Ahí disculpen que les robé 6 minutos de lo que tenían que hacer a las 7 de la noche. Listo, gracias. Cheque. Cuídense, entonces continuamos mañana. Y espero que hayan monitoreado a sus compañeros de grupo, ¿verdad? A sus equipos de trabajo. Ya luego les voy a empezar a asignar en esta misma semana los temas. En mi caso todavía hay uno que no me ha respondido el correo, pero bueno, sigo esperando. Sí, síganlos insistiendo, si no búsquenlos por Facebook, tal vez los encuentren. Ya que no contestan el correo electrónico, publíquenlos. O amenácelos, si no me contestas te voy a publicar por Facebook. Y ya le van a contestar seguro. Lick, ¿mañana a qué hora va a estar habilitado el foro? Mire, yo espero terminarlo en el transcurso de la noche. Entonces, a primera hora, 8 de la mañana por tarde, espero que ya esté habilitado. Cheque. Cheque. Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, igualmente, Gracias, cuídense. Lick. Bueno. Buenas Cuídense, noches. buenas noches. Tengo una pregunta. Ajá, cuénteme. ¿La tarea ¿Sí? ya la asignó? No, todavía no. Ahorita que termine el foro, ya está terminada la tarea al mismo tiempo. Está bien, gracias, Lick. Dele a la orden. Licenciado, Sí, cuéntame. este video lo va a subir más tarde. Sí, ahorita solo se termina de descargar el video y ahí